Bueno, queridas amigas, queridos amigos, en este segundo encuentro de esta serie de 4 encuentros filosóficos entendido en el sentido de que no vamos a hablar de cosas particulares, anecdóticas, de situaciones actuales, sino en general de las consideraciones más amplias, más generales, más de fondo, que se pueden hacer sobre los temas que planteamos. En esta ocasión planteamos un tema, yo creo que de actualidad perpetua, que es la guerra. Como saben ustedes muy bien, en las sociedades, los dos tipos de relación fundamental que hay entre las sociedades son la guerra y el comercio. Por eso, cuando algunos avanzados lanzan denuestos contra la Europa de los comerciantes, hay que recordarles que la alternativa es la Europa de los guerreros, y eso no es precisamente mejor, como estamos viendo en Ucrania y demás. Bueno, entonces la guerra es un constante, una forma de relación entre las sociedades, una forma de vinculación entre las sociedades. Como bien decía Unamuno, el odio también es una forma de parentesco, o sea que entonces el enfrentamiento entre los países también es una forma de parentesco. Obviamente las repercusiones sociales, económicas, humanas, imaginarias, etcétera, de la guerra son amplísimas. Las obras más antiguas de nuestra cultura, tanto griega como luego romanas, se refieren a las consecuencias de una guerra convertida ya en mítica, en antológica, que es la guerra de Troya. Quizá precisamente en torno a la guerra de Troya, ahora que hoy es un día dedicado a la mujer, etcétera, tenemos que pensar que una de las obras más interesantes y de las primeras obras que profundizaron sobre el tema de la guerra, es decir, que no describían simplemente a grandes guerreros y los enfrentamientos entre grandes guerreros, como la Ilíada, etcétera, sino una de las obras que profundiza en lo que podríamos decir que es el trasfondo de la guerra, es las Troyanas de Eurípides, ¿no? Si recuerdan ustedes, las Troyanas de Eurípides es una obra centrada en lo que cuentan las mujeres troyanas que, digamos, que sobrevivieron a la guerra, lo que les pasa. Claro, ellas, bueno, en voz de Hécuba fundamentalmente, pero en fin, hay varias de ellas que repiten este tema. Primero dicen que las verdaderas víctimas de la guerra son las mujeres y no los hombres. Los hombres van a la guerra a luchar y en gran medida a morir. Pero la muerte es un destino, no es una desgracia. En cambio, lo que es una desgracia es la esclavitud. Y las mujeres están condenadas, las mujeres de la facción que pierde la guerra están condenadas a la esclavitud. De hecho, las troyanas cuenta el destino de cada una de las mujeres famosas que conocemos, Andrómaca, Poliosana, etcétera. ¿A quién le toca? O sea, ese reparto de botín, ¿con quién se tiene que ir? ¿A quién tiene que servir de esclava? La propia Hécuba, por ejemplo, aunque es una mujer mayor, en el sentido en que los griegos concebían una mujer ya mayor, anciana, hoy, por supuesto, sería de mediana edad para nosotros, Hécuba le toca a Ulises, nada menos. Entonces, cada una de esas mujeres le tiene que ir con un hombre y sabe que toda su vida ya no tiene más horizonte, aunque no le pasen cosas tan dramáticas como Andrómaca, cuyo hijo Astyanax, el niño este que se asustaba del casco tremolante de Héctor, pues Astyanax, para evitar futuros enemigos, después de la guerra, cuando toman Troya, lo tiran desde lo alto de las montañas abajo y lo matan así. Bueno, pero lo que cuenta en la obra
de Eurípides es el discurso de las mujeres que saben que ellas ya no les toca más futuro en la guerra que la esclavitud. O sea, que ellas, si ganan la guerra, van a continuar, mal que bien, como estaban antes, es decir, con su estatus normal, pero si pierden la guerra están condenadas a la esclavitud, no a la muerte, no a la batalla, ¿no?, sino a la esclavitud. Yo creo que es un planteamiento interesante, con muchos matices que no les voy a decir ahora. En cierta forma, luego Séneca, que tiene otras troyanas también, como saben ustedes, recoge algunos de esos temas, pero en fin, ya Séneca yo creo que los pervierte un poco, digamos, pierde un poco la gracia que tenía en la obra de Eurípides, porque claro, en la obra de Eurípides los griegos, pues los hombres ven la guerra y la muerte como algo natural, como el destino de un hombre, en fin, no tienen problemas, digamos, mientras que, claro, las mujeres lo que protestan es decir, bueno, sí, ustedes van, luchan, mueren, pero nosotros estamos aquí esperando a ver quién se queda con nosotras, quién nos esclaviza, ¿no? Bueno, yo creo que es la primera reflexión sobre la muerte, sobre la guerra, hecha desde fondo, digamos, desde las entretelas de la guerra, no simplemente desde el efecto épico, etc. Pero luego hay muchísimas más. La guerra es una reflexión permanente, ha servido como metáfora filosófica, ¿no? La pólemos, el enfrentamiento de los elementos como un origen filosófico del mundo, ¿no? Y a través de eso, pues, como partera de la historia, todavía en Hegel, pues, la historia se mueve, digamos, a golpe de guerra, que es lo que hace que la historia no se paralice, no se coagule, ¿no?, sino que fluya. Y, en fin, hasta la época actual en que las guerras ya su alcance puede ser la destrucción de la humanidad, cosas que antes imposibles. Las guerras eran, pues, bueno, enfrentamientos de ejércitos, destrucción de ciudades, etcétera, pero claro, nunca nadie concebía una guerra como el fin del mundo. Hoy, es decir, a partir de la introducción de la fuerza nuclear, etcétera, la idea de una guerra posible como destrucción del mundo, recogida en esa frase famosa de Valéry, nuestras civilizaciones ya saben que son mortales, pues una guerra como prueba de que la civilización es mortal y que puede destruir el mundo, pues es hoy, aunque sea de una forma muy lejana y retórica todavía, afortunadamente, espero, pero ya es una cosa que tenemos todos en la cabeza, más o menos. Bueno, sobre este tema vamos a discutir. Tenemos la suerte de tener aquí a dos pensadores, profesores, de los cuales, pues, la mayoría de nosotros, o los que nos hemos dedicado a esto, hemos simplemente dedicado atención al mundo que nos rodea, pues hemos aprendido mucho. Gabriel Tortella es un catedrático de economía, es un profesor que ha marcado en buena medida nuestra actualidad, que tiene discípulos, que ha dejado huellas intelectuales profundas en nuestro tiempo y que naturalmente, pues, tiene mucho que decir porque la guerra es un acontecimiento, entre otras cosas, económico. Es económico en sus motivos, en sus inicios y también en sus consecuencias, ¿no? Y Félix Ovejero es profesor de ciencia política, es uno de los pensadores, digamos, políticos del momento más agudos, más presentes, al que algunos leemos con veneración y con esperanza de que nos aclare las cosas. Y yo creo que entre los dos, pues, puede haber un debate interesante, a partir del cual, después de que ellos hayan hablado, expuesto sus ideas y debatido, pues ustedes podrán hacerle alguna pregunta a ellos para precisar más y para iluminarse ustedes más sobre el tema. De modo que, Gabriel, si quieres hablar, si quieres contar un poco tu idea. Pues muchas gracias, Fernando. Sí, tengo aquí una chuleta, pero voy a tratar de referirme un poco a lo que tú has dicho.
De todas maneras, no voy a entrar en definiciones, todo el mundo sabe lo que es la guerra. La guerra puede ser incluso entre dos personas, característicamente un matrimonio, y puede ser, pero más comúnmente hablamos de guerras entre naciones o entre grupos, es un fenómeno colectivo. También un poco de broma se puede decir que la guerra, como la inflación y como otros vicios sociales, pues en principio no tiene más que detractores, pero que hay muchos que se benefician de ello sin decirlo. La prostitución podía ser también un caso de esto. De todas maneras, yo hablaría de dos temas. Me centraría en dos temas. Uno, las causas de la guerra. ¿Por qué hay guerra? Y el otro es irremediable la guerra? ¿Podría evitarse la guerra? ¿Se puede concebir un mundo sin guerra? No sé si soy optimista, pero sí creo que puede evitarse la guerra. Y lo voy a tratar de razonar al final. Pero al principio, lo que quería decir, uno de mis temas favoritos, de los cuales sé muy poco, pero me gusta mucho, que son pues las bases biológicas del comportamiento humano. Entonces, yo creo que el ser humano, pues estamos aquí todos también en amor y compañía, dándole al cerebro, pero a pesar de todo, los humanos tenemos un trasfondo agresivo, biológicamente agresivo. ¿Y por qué? Yo creo que esto se nota por una cosa que yo leí hace mucho tiempo, porque tenemos los ojos en la parte frontal de la cara. Y esto es característico de los animales cazadores. Los animales que no cazan tienen los ojos a los lados de la cabeza. ¿Por qué tenemos los ojos en el frente? Para fijarnos bien en la presa y prepararnos para atacar en el momento oportuno. Los animales que no son guerreros, digamos, los herbívoros, tienen los ojos en los lados de la cabeza para tener un panorama, aunque no sea muy claro, sí muy amplio, para percibir el peligro en cualquier momento y salir arreando. Bueno, entonces, yo creo que a pesar de que somos gente refinada, educada, culturizada, etcétera, etcétera, pero en nuestros genes hay algo de cazador y de agresivo que nos induce pues, a dirimir las cuestiones en que no estamos de acuerdo, pues a veces de una manera violenta. Ocurre entre los individuos y ocurre entre las colectividades. Como ha puesto de relieve Fernando hace un momento, la guerra es tan antigua como la humanidad. Ya la historia de Caín y Abel nos está diciendo que en cuanto hubo dos hombres sobre la tierra, aunque fueran hermanos, se partieron la cabeza. Y efectivamente la prehistoria nos llena de instrumentos de ataque y de defensa, de flechas, espadas, cuchillos, etcétera, aunque sean de piedra, que indican que ya nuestros antepasados más antiguos ya luchaban, etcétera. Y luego, efectivamente, hay una serie, por una parte, la guerra de Troya, de la cual es tan presente siempre, que nos ha dejado literatura tan bella, a la cual hacía referencia Fernando hace un momento, pero que se nota que está ahí desde hace mucho tiempo. Leyendo la Biblia, que yo la he leído en mi juventud, pues hay una cantidad de guerras y de violencia notabilísima. Es decir, desde la antigüedad, las leyendas de Gilgamesh, pues lo mismo. Casi todas las leyendas ancestrales tienen una cantidad de violencia.
podemos decir, por lo tanto, creo que no es disparatado decir que tenemos unos genes agresivos biológicamente que pueden explicar por qué la historia de la humanidad en parte es la historia de masacres y violencia continuadas. Pero si nos paramos a pensar un momento, pues estamos hablando yo estoy hablando del hombre como animal, y es que los animales también guerrean. El problema es que la violencia está en la naturaleza. Yo diría que hasta las plantas guerrean. Es decir, hay plantas carnívoras, hay plantas parásitas, hay plantas que desplazan unas a otras. Es decir, que probablemente la vida conlleva contención, como en el sentido de contienda. Pero a pesar de eso, yo creo que precisamente que el hombre ha entrado en una especie de contradicción. Por una parte, según se civilizaba, según aprendía de la naturaleza, según mejoraba su ciencia y su saber, pues utilizaba en gran parte esa ciencia y ese saber para inventar instrumentos mortíferos, más eficaces, para matar, para herir, para atacar o para defenderse. Pero eso creo que, está a la vista de cualquier historiador que eso es así. Pero por otra parte, sin embargo, al mejorar económicamente la sociedad, pues las razones para luchar parece que disminuyen. Es decir, cuando se alcanza un nivel de vida como el que tenemos aquí, como tiene el mundo occidental, parece que las razones de guerrear disminuyen. Ya no tenemos que luchar por mantener nuestro nivel de vida, no tenemos que disputarnos ni el alimento, ni el vestido, ni la habitación, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces he reflexionado acerca de que en España, en 1936, nos matamos y tuvimos una guerra de 3 años. Nuestro nivel de vida era muy bajo y el problema del hambre era un problema serio en aquel momento. En cambio, en la actualidad, pues no tenemos ningún impulso. Yo espero, que no vamos a tener una nueva guerra civil, en gran parte porque tenemos un nivel de vida tal que estamos dispuestos. Yo creo que la democracia es un lujo de los pueblos ricos que se permiten el decir, bueno, este gobierno es un desastre y me está robando y tal y cual, pero dentro de 4 años me van a oír y van a ver cómo nos echamos a estos ladrones y vienen unos mejores. Es decir, la democracia, en cierto modo, es una contienda pacífica y que evita la guerra civil, digamos. Bueno, ¿qué más quería decir? Bueno, acerca de los motivos de la guerra hay distintas teorías acerca de por qué la gente se lucha. Hay la teoría creo que más común y a la que yo suscribo es un poco la teoría clásica liberal, que dice que los países democráticos, es un poco lo que acabo de decir, no son agresivos o son mucho menos agresivos. En una situación, en una democracia, las razones para la guerra no existen, excepto cuando son defensivas. Mientras que en los países autoritarios o dictatoriales o como sea, sí, el impulso a la guerra es mucho más claro. ¿Por qué? Bueno, hay una razón bastante buena para un dictador, para un gobierno autocrático, el comenzar una guerra. El ejemplo nos lo ha servido Vladimir Putin el año pasado. ¿Por qué Vladimir Putin ha iniciado esta guerra? Bueno, por varias razones, pero las razones principales son internas. Este señor llegó al poder democráticamente
pero el temor a perderlo le ha hecho convertirse de hecho en un dictador. Pero la sociedad rusa tiene muchos problemas muy serios, entre otros tiene los problemas de país semidesarrollado, en que hay una facción de la población que quiere democracia y que se ha sentido engañado por el señor Putin. Entonces, el señor Putin lo que tiene el iniciar una guerra le resuelve varios problemas. Primero, convertirse en un héroe. Al fin y al cabo, el hombre fuerte que quiere mantenerse en el poder y que lucha para mantenerse en el poder, bueno, por lo menos empezó con Napoleón, si no antes. Es decir, Napoleón característicamente hacía guerras porque le parecía que era la manera de ser popular y de mantenerse en el poder, de enriquecerse, de poder traer riquezas a Francia. Y que Napoleón robó lo que no está escrito. Cómo saqueó Italia es proverbial. Y en España sabemos el equipaje del rey José de Galdós claramente nos dice que el expolio que cometió el rey José Bonaparte en nombre de su hermano. Entonces, hay motivos, para un gobernante que quiere mantenerse en el poder, hay motivos sobrados para para combatir, para convertirse en un héroe. Napoleón a lo que aspiraba era eso, a ser admirado, porque el dios de las batallas está conmigo, decía, etcétera, etcétera. Talleyrand le decía: usted esté loco, haga usted la paz de una vez, se ha hecho dueño de Europa, no siga. Y el tío seguía, porque le parecía que era la manera de mantenerse en el candelero y de aumentar su prestigio. Este es el caso. Y ese es el caso, ha sido el caso de Napoleón, ha sido el caso de Napoleón III, ha sido el caso de Hitler, ha sido el caso de tantos dictadores que han encontrado que la manera de justificar su poder y de permanecer en él era convertirse en un héroe. Para Putin esto es clarísimo, porque Rusia además tiene un complejo de inferioridad tremenda, porque ha perdido la Guerra Fría, porque ha perdido ya el Imperio Soviético, se ha desguazado, y los antiguos países satélites ahora se han pasado al otro lado, etcétera. Otra cosa que a Putin le pone muy enfermo, y a los que le siguen, todo un grupo de partidarios de la guerra en Rusia piensan lo mismo, que se está recomponiendo el Imperio Soviético, que a su vez era una recomposición del Imperio zarista. Por lo tanto, la teoría de que hay dos tipos de organizaciones, que una estimula la guerra y otra que no, me parece que es bastante aceptable. Aunque hay casos, es decir, como todo en la historia humana, hay excepciones también. Y entonces, claro, por ejemplo, yo estaba pensando en la invasión de Irak por Estados Unidos bajo el imperio, en el mandato del segundo Bush. Pues esto realmente aquí fue una democracia invadiendo a otro país. No se sabe muy bien por qué. Yo creo que si le preguntan al señor Bush por qué invadió Irak, es incapaz de explicarlo, porque no tenía realmente... Era un caso irracional, porque realmente a mí me da la impresión de que el señor Bush invadió Irak porque Al-Qaeda había cometido las atrocidades que cometió en Estados Unidos en el año 2000, fue el año 2000 o 2001, bueno, las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Entonces, el señor Bush creyó que invadiendo Irak
pues vengaba a Estados Unidos, pero claro, se vengaba la persona que no tenían mucho que ver. Saddam Hussein era un asesino, era un individuo realmente odioso, pero no había intervenido en el bombardeo de las Torres Gemelas ni nada. Pero, en fin, le tocó pagar cuando no había cometido, es decir, años después de haber cometido una serie de cosas que hubieran justificado invadirlo, como fue el invadir Irán primero y después invadir Kuwait. Entonces, eso sí que hubiera justificado que invadieran, como hicieron invadirlo y haberlo quitado de esto y haberlo sometido a un juicio. Esto era perfectamente lógico. El padre no lo hizo y entonces el hijo lo hizo años después, a destiempo y justamente y realmente desprestigiando la naturaleza pacífica de los países democráticos. Bueno, vamos a pasar rápidamente. Yo iba a hablar también de la teoría marxista, pero yo creo que la teoría marxista de la guerra no tiene mucho sentido. Los que atribuyen también la guerra pues, a los militares y que, claro, ahí Schumpeter tiene una cosa bastante interesante de imperialismo y clases sociales, en donde habla de esto, de que las clases militares, claro, Schumpeter era austriaco, y había estado mezclado ya en la Primera Guerra Mundial. Y entonces le parecía que las clases militares austriaca y alemana eran muy responsables de haber empezado la Primera Guerra Mundial, y que probablemente tenía razón. Pero también es verdad que en muchos casos los militares han aconsejado, precisamente porque conocen bien la guerra, han aconsejado a gobernantes que querían empezar una guerra que se abstuvieran. Y de modo que la clase militar no siempre es partidaria de la guerra. Incluso en Rusia hubo militares, generales ya retirados, que aconsejaron a Putin que el ejército ruso no estaba para hacer lo que Putin creía que podía hacer. Y demostraron que tenían razón, porque Putin se ha metido en un callejón sin salida. Bueno, lo que quiero decir para terminar es que yo creo que a pesar de todo, a pesar de que con el desarrollo económico y con el desarrollo científico la capacidad de matar se ha aumentado exponencialmente, y el hecho de que en este momento vivamos siempre bajo la espada de Damocles de la bomba atómica y de las otras bombas aún peores, a pesar de esto, juntamente con esto, el aumento del nivel de vida y el aumento de la inteligencia, de la cultura y de los mecanismos democráticos introducen un freno, y también además la enormidad de las armas que hay disponibles hace que la humanidad sienta más fuertemente el impulso pacifista, el impulso de hay que acabar con esto porque esto es un disparate muy grande, como estamos viendo ahora con este señor Putin amenazando un día sí y otro no con que va a tirar una bomba atómica y empezar una tercera guerra mundial. Entonces, en este momento yo creo que nos encontramos en una situación muy de la teoría liberal. Nos encontramos con unos países democráticos que no quieren guerra, pero que ayudan a Ucrania porque creen que Ucrania es la frontera de la democracia y de la civilización, y que si dejan caer a Ucrania, lo próximo va a ser, pues les va a tocar a Polonia y probablemente quizá a Alemania, y esto es lo que nos hace a Occidente entrar en la guerra de una manera indirecta. Pero yo creo que eso es, que el crecimiento económico que ha cambiado la sociedad humana a tal velocidad y de una manera tan palpable en los últimos 2 o 3 siglos, yo soy historiador económico y me parece que eso es muy poco tiempo, pues eso también explica que se hayan creado mecanismos de derecho internacional y de mediación internacional y de cooperación internacional que pueden dar lugar y que ofrecen alternativas a la guerra para resolver los conflictos entre las sociedades, sobre todo entre las sociedades democráticas.
Entonces, desde este punto de vista, pues yo soy moderadamente optimista. Es decir, creo que tenemos los instrumentos, que no tenemos por qué guerrear, que podemos resolver los conflictos de otra manera, que los países democráticos están en esta vía, que la Europa tremenda de las dos primeras guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en una balsa de aceite, como decía en Gigantes y Cabezudos, que si iba a ser la sociedad si mandaran las mujeres. Es una cosa que es muy oportuno decirlo en un día como hoy. Y por lo tanto, no soy optimista porque veo que la situación es terrible, pero soy optimista en el sentido de que creo que es posible un mundo sin guerras, porque que tenemos los instrumentos y que tenemos instrumentos sociales, jurídicos, etcétera, como para que pudiéramos vivir en un mundo sin guerras. Y creo que me excedí. Terminamos con una nota optimista, que siempre está bien. ¿Y tú, Félix, cómo lo ves? Quizá porque vengo de Barcelona no soy tan optimista, pero como estoy en Madrid, pues esto siempre alivia las angustias. Vamos, ir a Alaska también, o sea que basta con salir de allí. Yo, en el argumentario, pues la exposición que más o menos había preparado, tiene 3 partes, pero que no os voy a poder contar porque uno se prepara tratados para lo que son charlas entre amigos, o sea que les voy a evitar el pestiño que tenía preparado, pero en lo esencial lo que yo quería argumentar, por lo menos por anticipar el guión que no voy a poder completar, es primero una exposición de las explicaciones de orden general, como lo que comentaba antes Gabriel. Lo que pasa es que seguramente las explicaciones son muy de detalle, las relevantes de las guerras. Hay explicaciones de las guerras en particular, no de la guerra en general, pero por lo menos las condiciones de posibilidad, y él ha apuntado algunas. Explicaciones de orden general. Luego, la valoración normativa, que es con lo que yo me gano las habichuelas, con filosofía moral, con las restricciones morales o las valoraciones morales que hemos hecho de las guerras. Y la última parte, que seguramente sería la que merecería más reflexión, es de qué modo la aparición de las amenazas nucleares ha cambiado las reglas del juego de un modo absoluto, hasta el punto de que nuestras convicciones morales hemos tenido que rebajarlas porque hay un problema previo de supervivencia de la especie que está en juego, ¿no? Desde el punto de vista de las explicaciones generales de las guerras, hay 2 estrategias a la hora de abordarlas. Unas de orden, como las que apuntaba Gabriel, biológico-natural, y otras de orden cultural, ¿no? Él también ha esbozado las culturales entendiendo como batallas ideológicas, pues la guerra de civilizaciones, las luchas de la democracia frente a los autoritarismos, las guerras de religión, es decir, como si hubiera una especie de argamasa ideológico que cimentara bloques y eso condujera a las guerras, ¿no? Respecto a las estrategias naturalistas, se abren, uno es un poquito analítico, se abren 2 subestrategias, dos líneas de explicación. Una que apela a la patología de ciertos individuos, ¿no? Hitler, Stalin, Putin, no, es que son individuos que son trastornados y hay individuos que, por supuesto, eso estaría en la biología, estaría que a uno 2 cables de la cabeza se le cortan los circuitos y el tío se encanalla, enfila y le da por invadir países, ¿no? Esas, por supuesto, que todos conocemos trastornados y hasta tenemos tratos con ellos. Fernando ha tenido mucho trato en una parte de su vida con ellos, ¿no? Pero el problema de esas explicaciones de los trastornados es que necesitan de esa fórmula tan estandarizada de la banalidad del mal, ¿no? De la tribu que acompaña a los trastornados, que si los trastornados solos hacen poco, ¿no? Y eso complica las cosas, ¿no? Porque sí sabemos, y esa es la parte seguramente inquietante, de eso que, pues, de experimentos, y los hay legión, ¿no? De aquel de Milgram, que algunos de ustedes pueden recordar, de que el 60 o el 70% de la especie humana, es decir, de ustedes, sin ánimo de ofender a nadie, si ahora le dijeran, apriete un botón y aplíquele una descarga eléctrica a un señor que no conocen y contra el que no tienen nada, pues ustedes estarían dispuestos a apretar el botón si alguien
con una bata, con corbata, no yo, pero cualquier persona que tenga un corbata y esas cosas, les dice que lo hagan y que lo hagan con insistencia. Eso sabemos que sucede. Es decir, tenemos una disposición a obedecer a las autoridades y a callarnos, ¿no? Y además, por no evitar envites, yo creo que en España asistimos a uno de los experimentos naturales más enloquecidos y más acelerados que se han visto. Me refiero a lo que sucedió con el autobús de Hazme Oír. No sé si ustedes se acuerdan. Eso creo que lo sostenían un grupo de derecha radical, en fin, muy curas y esas cosas, ¿no? Con los que yo no tengo un trato frecuente. Pero bueno, o sea, ¿qué sucedió en aquel fin de semana? Porque es que fue una verdadera... O sea, el 80%, bueno, 80%, todos habíamos construido nuestras vidas, a lo mejor sobre una mentira, una locura, pero era que que habíamos construido familias, veíamos las películas, las novelas, y les entendíamos bajo la convicción de que los chicos tienen pilila y las niñas no lo tienen y esas cosas, ¿no? Veíamos los documentales de los dos, de la dos, el león, la leona, hacían sus cosas y eso, ¿no? Y con eso entendíamos el mundo y habíamos construido nuestro mundo. A lo mejor era una ficción, como podía ser el alma y tantas cosas, pero bueno, de un día para otro, eso sobre los cuales habíamos construido nuestra vida, nos dicen que era una locura y estábamos dispuestos a decir que sí, que eso era una locura. Y no solo que aquel que decía lo que nosotros sosteníamos 10 minutos antes era un peligro público, sino que había que callarlo. Y vamos, y porque no había ocasión, porque se ha quitado la costumbre de apalear a la gente en público, pero si no hubiera sucedido. Es decir, esos fenómenos gregarios se daban y se dan, ¿no? Y se dan y además se refuerzan. Yo también estoy muy interesado en las cosas estas de los primatólogos y voy a recordar un experimento fascinante. Hay unos cuantos, ¿no? Hay uno que es maravilloso y es que el señor, un primatólogo se entretuvo en mirar las condiciones de rodaje del planeta de los simios. Y entonces empezó a observar que todos los tíos que llevaban con la cara de orangutanes comían en un sitio y los que iban con cara de chimpancé iban en el otro lado y no se trataban entre ellos. Y eran simplemente los tíos que les habían puesto la máscara. Bueno, y el siguiente es más fascinante todavía. Este quizás, creo, no sé, hay reproducciones en algún vídeo de YouTube. Pusieron una cucaña, quizá alguno lo conozca, algunos plátanos arriba, ¿no? Unos bananos. Y entonces los monos, claro, naturalmente, llevados de su instinto de comer bananos, trataban de subir, caramarse por el palo, y cuando llegaban arriba, pues entonces les echaban un chorro de agua fría, ¿no? Y entonces, claro, los monos ya, que no les producía mucho entusiasmo. Entonces, cada vez que un mono intentaba subir, los demás apaleaban a ese mono. Hasta aquí, bueno, resulta más o menos comprensible. Lo que sucedió es que dejaron ya de echarle agua, pero con independencia de eso, seguían apaleando a cualquier mono que intentara subir. Y luego fueron sustituyendo a los monos, y ya no quedaba ningún mono al cual hubiesen regado con agua. Y aún así apaleaban al tipo que seguía intentando subirse por la cucaña. Es decir, la discrepancia no se aguanta. Y esos grados, es decir, que en todo caso habrá trastornados, pero hay unas condiciones, digámoslo así, de cohesión que propician ese gregarismo, de esa cobardía de grupo, en fin, porque es verdad, en la sociedad democrática riqueza, pero aquí tenemos el País Vasco, democracia, riqueza y dispuestos a cepillarse a muchos de nosotros y algunos destacados entre nosotros, ¿no? Y luego también otra de las chácharas esta dice, no, es que deshumanizan al otro. Eso de deshumanizar también es una palabra que merecería algún análisis más detallado, porque cuando la gente le echa una banana, un plátano a Vinicius o estas cosas, por supuesto que están asumiendo que es un ser humano. Es decir, tratan de humillarlo y vejarlo. Es decir, entienden que tiene emociones y en virtud de que tiene emociones te trato de ofender. Es decir, no asumo tu condición, porque nadie le dice a un mono, porque el mono no se da por aludido ni le trae sin cuidado. Entonces, estamos ahí en una especie de cháchara, no infrecuente en estos gremios filosóficos nuestros, que pueden desmenuzar en lo posible. La segunda estrategia naturalista apela a condiciones, digámoslo así, naturales también, pero aquí diría que, bueno, que no es individuos excepcionales, sino que es común en la especie, ¿no? Creo que Gabriel antes lo decía, ¿no? Pues que, claro, éramos cazadores-recolectores, el más fiera follaba más, para decirlo más, esto, entre los Yanomami, que es la tribu por excelencia
la que incluso alimenta uno de los cuentos de Tintín, eran los Yanomami, que eran los más violentos de todos ellos, los que eran más fieras, se reproducían más y sus genes se extendían en el conjunto de la población. Pues claro, esto lo ha utilizado mucho Steven Pinker, que es un hombre optimista y que vive en Estados Unidos, que si viviera en sitios menos civilizados, pues pasa que le han encontrado, bueno, no trucos, sino simplemente sesgos a la hora de buscar la información. Eso es posible, sin duda, que hay individuos que en algún sentido ha habido ventajas evolutivas para ese tipo de cosas. Y además podríamos mostrar que hay un tipo de racismo instintivo, ¿no? Hay muchos experimentos que muestran que a la hora de un paquete de indicadores de los individuos que son negros y blancos, y si tenemos que asociar los adjetivos, inmediatamente los que son simpáticos los asociamos más rápidamente con los que se parecen a nosotros y los otros tenemos que darles más vueltas, ¿no? Es decir, hay ese tipo de experimentación. De todos modos, también en ese tipo de cosas, por supuesto, porque nos tenemos que ganar la vida los académicos, hay objeciones, ¿no? De hecho, hay un modelo que a mí me gusta mucho, pero de estas cosas de teoría de juegos, de la selección natural, que muestra, a ver si soy capaz, lo voy a maltratar, y encima además quizás no me explique, pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Imagínense ustedes que hay un grupo de palomas, ¿no? Que todas, pues, cuando se ven, se saludan y tal, y buen rollo y esas cosas, ¿no? Y de pronto se produce una mutación genética que extiende el gen cabroncete, podríamos decir, en los halcones, ¿no? En el léxico de Maynard Smith, que es el que desarrolla el modelo, y entonces cada vez que una paloma va por él y le agarra la cabeza y se la arranca, ¿no? Entonces, claro, poco a poco esos genes se van extendiendo en el seno de la población, pero poco a poco, claro, cada vez los encuentros son más entre halcones, y cada vez que se encuentran dos halcones, luchan a muerte y aquello es lucha despiadada. Con lo cual, ser un cobarde y rehuir el envite, que dirían los taurinos, creo, porque no tengo yo querencia por esto de los toros, es mi única discrepancia con Fernando, pues bueno, entonces lo que pasa es que sobreviven más las palomas y entonces los halcones, como son fraticidas, pues acaban muriendo. Entonces lo que se acaban produciendo son variaciones cíclicas entre las fieras y los pacifistas. Es decir, que habría explicaciones, y luego, por supuesto, que frente a los Yanomami, porque la ventaja de los filósofos es que siempre hay una tribu en el planeta Tierra dispuesta a avalar cualquier tesis. Y frente a los Yanomami están los Ikun, que estos son con el lirio en la mano y estos van con muy buena cosa, y todos estos pues son como una comuna hippie y esas cosas, ¿no? Entonces, siempre podemos encontrar materiales de ese orden, ¿no? Luego hay las apelaciones de tipo cultural, ¿no? Estas cosas que dicen, bueno, pues las democracias frente a las dictaduras, Occidente frente tal, las luchas de civilizaciones, las guerras de religiones. Yo no sé si las cosas son tan sencillas. En fin, yo no soy historiador, pero las guerras de religiones, pues la Francia de Luis XIV, católica, se pasa al bando de los protestantes, la guerra de los 30 años, porque hay razones de consideraciones de tipo estratégico, ¿no? Y nosotros, nuestra incipiente democracia, les recomiendo, antes hablábamos de libros de memoria, un libro que ha pasado relativamente desapercibido. Otero Novas, ministro de Suárez, acaba de publicar unas memorias, donde cuenta que Estados Unidos le dijo, miren, si ustedes no entran en la OTAN, vamos a ocupar Canarias. Y además estamos alimentando al loco aquel canario independentista, Cubillo se llamaba, ¿no? Pues eso está en nuestras manos. Y nosotros lo activamos o desactivamos porque nosotros, la democracia, bueno, esto no lo sé, pero vamos, y la propia OTAN pues se nutrió, y no hay que olvidarlo, de las dictaduras de Portugal, de los coroneles, de griegos, de Turquía, de aquí para allá. Y además, pues si alguien se acuerda, esto ya es para los muy mayores, la Operación Gladio, pues muchos de los, estuvieron atentando y minando, poniendo bombas en Italia porque no querían que el Partido Comunista llegara al poder, ¿no? Eso está razonablemente documentado. Todas estas cosas son, por supuesto los otros eran iguales o peores, pero es que las razones son de otro orden, de orden material. Luego, por supuesto, montamos argamasas ideológicas diciendo que estas cosas se hacen en nombre de nobles principios. Nadie dice, no, esto hay que hacerlo porque somos unos hijos de puta. No, lo dicen porque hay que dar cimiento ideológico a estas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que las cosas
hay un trabajo muy reciente de Maynard, un tal Maynard, que se llama, ¿cómo se llama? Violence and Ideology o algo así, y entonces genocidio y violencia o algo parecido. Entonces el tipo repasa escenarios bélicos empíricamente, con contrastes desde Ruanda hasta los bombardeos de los aliados en Japón y en Dresde, en Alemania, ¿no? O sea, con causas indiscutiblemente nobles y justas. Tengo por aquí anotado, pues, sí, Guatemala en el 78. Y entonces él dice, no, las ideologías existen, pero las ideologías no dependen tanto del contenido sustantivo como de una especie de funciones que cumplen, de cohesión, de integración de la propia comunidad, de reconocimiento del otro, de una serie de las funciones, para decirlo en el viejo léxico marxista, funciones ideológicas al servicio de propósitos infraestructurales, para seguir con esas viejas maneras, pero no son objetivos políticos extraordinarios. Bien, y ahora aparece la reflexión de tipo moral, que es de la que yo un poco me ocupo más, o me ocupa una parte de mis reflexiones. Y es que la filosofía, o sea, le hemos dado muchas vueltas a esto de las guerras, ¿no? Y en general las líneas de reflexión sostienen dos cosas, ¿no? Por una parte, que la guerra, y esto viene de Agustín de Hipona, ¿no? Es decir, la guerra es siempre un instrumento para la paz. Hay una prioridad moral de la paz. A nadie le gusta la guerra, solo que la guerra nos puede servir para un instrumento, para un objetivo que está más justificado. Y en ese sentido la paz tendría una prioridad moral, ¿no? Hay Raymond Aron, que era un tío brillantísimo y muy desatendido en su momento, aunque ahora ha recuperado, le hablaba de la paz por impotencia, ¿no? Que tú no peleas porque sencillamente te resignas y no puedes, pero no porque, como diría Rawls, que es el santón de mi oficio, dice, porque estemos en tregua por las razones justas, porque todos estemos contentos con ese estado. Esa es una consideración que no podemos atender. Y luego la otra, que es verdad que la guerra nos obliga a violar convenciones morales básicas, estamos dispuestos a matar a gente en algún sentido inocente, pero no todas. Y eso ha dado pie a un montón de literatura en torno a lo que se da en llamar la literatura de la reflexión de la guerra justa. ¿En qué condiciones está justificada la guerra, ¿no? Ahí hay tres estrategias en general que algunos dicen, porque reparen ustedes que incluso aquellos que sostenían en las viejas ideas, dicen, pues la guerra está justificada por tal, las gestas, ¿no? Cuando se peleaban dos caballeros y esas cosas. En el fondo lo que se decía es que la violencia señala al elegido por Dios. Es decir, el que gana está justificado. Es decir, que de algún modo existe una conexión con la justicia. Incluso ahora tal vez sería lo que se llama el realismo en filosofía política o en política internacional, dicen, el que gana, que algunas versiones tibias las hemos visto. No podemos olvidar que a principios del siglo pasado, el 70 o el 80% del planeta Tierra estaba ocupado por potencias europeas, en particular Inglaterra pues era la mitad del planeta, y los tipos estaban dispuestos a bombardear, con toda la democracia que quisieran, países centroafricanos, entonces no eran países, para cobrar taxas impositivas, y con guerra química y con lo que hiciera fuera menester, ¿no? Es decir, que eso sucedía y estaba ahí, ¿no? Entonces, pero en algún sentido se utilizaba el argumento que se ha utilizado en la defensa. Es una civilización superior muestra en su propia tecnología, la que queda materializada en la guerra, esa condición superior, y la prueba misma es la propia guerra. Esa es la versión más, como digo, lo que trato de mostrar es que casi todo el mundo acaba justificando, diciendo la justicia está al final de las causas, incluso de estos casos. Es decir, nuestra superioridad moral queda demostrada y evidenciada en la propia guerra. La segunda estrategia es la del pacifismo, o la línea argumental, que dice hay una prioridad absoluta de la paz porque no hay guerra justa. Entonces, por definición, si respetamos, si estamos comprometidos con la justicia, no cabe la guerra, porque entonces enlodamos el objetivo que queremos honrar. Pues en ese sentido también hay esa apelación. Y luego la posición más razonable, obviamente, es la que da pie a todos los pequeños reflexiones en torno a la guerra justa, ¿no? Que dice, en general la línea de argumentación, es decir, sí, vale, hay que hacer guerras, están justificadas, pero ¿cuáles son las condiciones de las guerras, ¿no? Eso en la literatura, y no vamos a entrar ahora,
Primero, condiciones en las cuales está justificado declarar la guerra, ¿no? Pues cuando tu país es invadido, cuando se violan sistemáticamente y de modo regular los derechos de las gentes, hay situaciones de genocidios sistemáticos susceptibles de ser demostrado. Démonos cuenta que las dos cosas no son siempre compatibles, porque el principio de soberanía, todo lo que viene de la paz de la Westfalia, y sin eso no se entiende prácticamente nada, el principio de soberanía de los estados, pues puede decir, oye, nosotros hacemos lo que queremos en nuestros países, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esa sería la línea. Luego hay una segunda argumentación, unas segundas condiciones de justicia que apela, una vez hemos empezado la guerra, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pues obviamente lo de matar civiles no se puede hacer, entonces la reflexión se especifica mucho, dice, bueno, salvo que sea estrictamente necesario, porque además, pues a partir del siglo XIX ya avanzado, pues que luego hay que examinar, y esto es muy apasionante y a veces geriátrico, porque esto empieza a interesar a uno con la edad, que cuando se desarrolla el fusil de arma lisa y de repetición y de retrocarga y de, en fin, un montón de rollos de estos de la cosa belicista que cambia casi todas las condiciones de este tipo de cosas y cambia las reflexiones morales, que esto es donde quiero recalar en la parte final de esta intervención. Dice, bueno, pues es evidente que a partir de determinado momento, pues si tú no quieres acabar bombardeando un sitio donde están preparando las armas, pues acabas afectando a poblaciones civiles. ¿Hasta qué punto está justificado? Está sucediendo ahora con los drones. Y luego hay un tercer ámbito de reflexión, no entro en los detalles, acerca de las condiciones de la paz justa, que por ejemplo nos permitiría seguramente condenar la paz de Versalles, ¿no? Que tú no puedes entrar, devastar y dejar un país hecho eso. Pero bueno, todas estas reflexiones a uno le pasa como aquello que decía Borges, creo, dice que la teología, dice, bueno, es una rama de la ciencia ficción, ¿no? Pues yo creo que buena parte de la reflexión de los filósofos morales sobre la guerra, dice, bueno, esto es ciencia ficción, está muy bonito, podéis entreteneros en Occidente y esas cosas, pero tal. Y yo creo que las cosas cambian a partir de la aparición de las armas nucleares. Ahora acaban de traducir, no hace mucho, las memorias de Oppenheimer, que van a hacer una película, me parece que está a punto de estrenarse, ¿no? Y es muy impresionante la reflexión de gente inteligentísima, muchos de ellos judíos, que habían huido de Alemania, al proyecto Manhattan, cuando empiezan a descubrir la magnitud de lo que habían llegado a creer y las especulaciones de algunos de ellos. Edward Teller dice, sí, tenemos que desarrollar una bomba que en virtud de la composición de la atmósfera de la Tierra podríamos, con muy poca potencia, hacer estallar, arder el planeta, literalmente. Y eso Teller, que era un trastornado, un físico teórico magnífico, lo contempla. Oppenheimer se da cuenta y dice, y ahí la biografía se la recomiendo, es apasionante, porque uno dice, señores, si los nazis desarrollan la bomba nuclear antes que nosotros, es mejor rendirse, porque la opción que nos estamos planteando frente a la posibilidad de mantener el combate es perder, y es la desaparición de la humanidad. Por supuesto, afortunadamente las cosas no fueron por ahí, pero yo creo que a pesar de eso, ese supuesto de fondo está permanentemente. Antes hablaba Gabriel de lo que pasó con la guerra de Irak. Bien, en la guerra de Irak se utilizó el argumento de las armas de destrucción masiva. Eso obviamente era mentira. ¿De acuerdo? Se retorció las voluntades, se mintió a Naciones Unidas. Se dijo, un teatro de narices, pero de narices, ¿no? Quizá a España no le fue del todo mal, porque bueno, eso ya son especulaciones acerca de si ayudó a acabar con el final de ETA. Pero bien, de acuerdo. Pero ¿y bien? ¿Y qué había de mal? Bueno, si el argumento es que tú puedes invadir cualquier país que tiene armas de destrucción masiva, pues ahí está Estados Unidos, que creo que alguna tiene, ¿no? Por supuesto, a nadie se le ocurre, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un principio de realismo ante las potencias que no es insensato atender, porque nos jugamos cosas en serio, y eso ha cambiado buena parte del paisaje de la reflexión moral y política en torno a este tipo de cosas. Y entonces, si no, pues vamos a seguir haciendo teología, una rama de la teología, porque es no atender cómo son realmente las cosas. Bueno, estas son las 4 cosas a uña de caballo que yo quería contarles. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Yo quería plantearos una cosa que, bueno, se ha repetido mucho, y es que nunca ha habido una guerra, en la época moderna, digamos, nunca ha habido una guerra entre dos democracias. Es decir, todas las guerras son entre
países más o menos democráticos y un país autocrático, dictatorial, etc. Lo cual es una reflexión importante porque quiere decir lo peligroso que es tener como vecino a un país no democrático, es decir, a un país potencialmente bélico. No hace falta decírselo a los ucranianos, ¿no? Entonces, ¿vosotros creéis que realmente entre dos democracias, es decir, dos pueblos democráticos que elijan apoyar un conflicto bélico? Eso por lo menos parece que no se ha dado. Entonces, ¿vosotros creéis que eso sería, no sé, metafísicamente imposible, digamos, que dos países democráticos se enfrentaran en una guerra? Bueno, yo creo que imposible no hay nada en esta materia. Es decir, el ser humano puede hacer cosas verdaderamente insospechadas, pero yo creo que las probabilidades son mucho más bajas, sin duda, por lo que, en fin, yo me he esforzado aquí muy esquemáticamente en explicar que, claro, el caso de Ucrania y Rusia es precisamente paradigmático. Rusia invade Ucrania, entre otras cosas, porque Ucrania le va a contagiar la democracia a Rusia. Entonces, para Putin, la democracia es una enfermedad social que prácticamente lo está diciendo ahora, que el Occidente, que tal, aquí somos todos homosexuales y corrompidos y tal, porque somos democráticos. Y entonces, claro, el tener un vecino que encima habla un idioma parecido, vamos, que ha sido Rusia durante siglos y que es casi como una provincia rusa y que de repente pues tiene una democracia muy corrupta y todo lo que se quiera, pero que cada 4 años tiene un presidente distinto y en fin, una democracia con todos los defectos de las democracias, pero en donde los rusos pueden tomar ejemplo y además lo estaban haciendo. Entonces, es clarísimo cómo el carácter agresivo, defensivo. Es decir, Putin estaba, en cierto modo, defendiéndose del contagio. Era el COVID democrático que tenía justo al otro lado de la frontera y con esto no lo podía tolerar. ¿Qué te parece a ti? Yo dudo, yo creo que sencillamente, Putin es un tío profundamente reaccionario, ni es un tío, un fundamentalista cristiano, ¿no? Es la tercera Roma en la que sueña, pero es que en lo esencial las diferencias entre Ucrania, si nos la preguntan hace 2 años, eran idénticas. Cualquiera que tuviera tratos eran gobiernos enormemente corruptos. O sea, que no es un debate ideológico, después se reconstruye ideológicamente. Pero a mí mi mayor temor es en realidad, y eso, en fin, habría que darle vueltas, los costes que está suponiendo para la Europa democrática, el grado de implicación aquí, porque de pronto aquí, pues a un tipo que es un ucraniano que tiene un blog y que está en Castelldefels y que sostiene una política discrepante, lo detienen, o las propiedades de los rusos que están por ahí, que esto no es... Entonces yo creo que por otra parte, claro, como el número de democracias son limitadas y lo han sido limitadas a lo largo de la historia, pues entonces por definición no ha habido tantas posibilidades de guerra. Entonces, por supuesto que yo entiendo que Putin está aspirando a muchas cosas, pero el ejército de Putin, si no era capaz, y ellos lo sabían, de sostener en Afganistán una ocupación, difícilmente iba a llegar a Polonia. O sea, tenía un ejército a lo sumo para tener un gobierno que era, supongo, imagino su aspiración, un gobierno títere en la frontera en Ucrania, ¿no? Que no entra en la OTAN, que por lo demás, pues podemos imaginar lo que pensaría Estados Unidos si en México les diera por instalar o la posibilidad de entrar en una alianza nuclear. O sea, las alianzas, Putin está sosteniendo a tipos que están en sus antípodas ideológicas, que es el caso de Venezuela, ¿no? O creo en las antípodas, porque, en fin, es Guatemala y Guatapeor, pero que en la geoestrategia funciona así. Estados Unidos... O sea, nos vamos a olvidar de las escuelas de las Américas en Estados Unidos, de lo que pasó en Chile o en Argentina. Esas eran dictaduras sostenidas, y lo que yo contaba antes, la plena democracia, la incipiente. Y ya un día volvemos a hablar que habría, pues no sé, sobre lo que pasó aquí en el procés, ¿no? Dicen, no, es que Estados Unidos nos apoyó, Europa nos apoyó. Aquí la gente hablaba mucho con la boca pequeña. Cuando uno quiere hablar y decirlo clarito,
dicen, señores, estamos con la España, la Constitución de España es una unidad indivisible, un gobierno unido, como dicen, de pueblos unidos, bueno, formaciones de Estados Unidos, ¿no? Y ya está, y se habla claro. Y hasta donde sé, que seguramente no lo son, quién sabe, no lo sé todo, pero hubo momentos de titubeo y se contemplaron posibilidades de decir, negocien, porque la geoestrategia va por otros derroteros, que son intereses, tanto unos como otros. Entonces yo creo que ahí esas explicaciones son muy sumarias. Bueno, es que ahí, efectivamente, desde luego en la historia quizá no se da que dos democracias se enfrenten, pero que una democracia sea belicosa y agresiva, eso sí, porque Atenas lo fue. O sea, Atenas es un ejemplo de que, por una parte, inventó lo que llamamos nosotros a lo largo de los siglos la democracia, pero Atenas era una ciudad, una polis depredadora incluso con protestas. Es verdad que con protestas por parte incluso de atenienses ilustres, ¿no? que de alguna manera, en fin, bueno, ahí, volviendo a traer el ejemplo de la mujer en Grecia, el satírico, el cómico Aristófanes en Lisístrata, ¿no? Lisístrata es la rebelión de las mujeres que se rebelan contra los varones en una huelga de, no sé cómo decirlo, de sexos caídos, es decir, una huelga sexual, se niegan a mantener el sexo con los hombres porque los hombres se están haciendo la guerra y ellas no quieren criar hijos para mandarlos a que los maten, ¿no? Entonces, es decir, eso era en Atenas, que se supone que era que era el lugar fundacional de la democracia, pero a la vez un país agresivo y, diríamos hoy, imperialista, ¿no? Sí. De modo que, pero en cambio lo que parece que es difícil es que dos países democráticos, cada uno con su opinión pública, cada uno con sus instituciones, etcétera, se enfrenten en una guerra. De ahí la importancia de crear espacios democráticos, como por ejemplo una Europa unida, más o menos, unida en torno a la democracia. O sea, la parte de los intereses económicos, etcétera, y de la antigua Europa del carbón y el acero y tal, que es como nace la Unión Europea. Pero aparte de eso, lo importante es crear un espacio donde no hay países no democráticos, es decir, donde no cabe la guerra. La idea de Europa es, si todos los países aquí son democráticos, no cabe la guerra. De ahí, claro, cabe la guerra en la frontera. Ucrania, por ejemplo, que está allá afuera, pues tiene el vecino poderoso, ¿no? Fernando, pero también las democracias, vamos, yo es que cada vez parezco un cenizo, lo siento, no, pero a mí todo lo que me gustaría pues es comer pasteles y estar delgado. Es decir, pero a veces hay objetivos y entonces a veces tenemos una tendencia a decir, no, las democracias son maravillosas. Mire, les voy a decir algo que ya, pues, si le caigo mal, les voy a acabar de caer fatal todavía, ¿no? Pero nuestra integración en la Unión Europea, nuestro diferencial con Europa económica es mayor ahora que cuando Franco. O sea, entonces, a veces decimos, no, es que fíjense lo que ha pasado en todos estos años. Sí, han pasado muchas cosas. El gol de Iniesta, ¿no? Claro, pero el gol de Iniesta no es cosa de que entráramos en la Unión Europea. El iPhone, pero el iPhone hubiera llegado igual. Por supuesto, eso no es un argumento en favor de la dictadura, sino de no escamotearnos que la vida tiene tensiones y las democracias, por ejemplo, cuando hay procesos electorales, recordarán muchos de ustedes la película aquella Cortina de humo, ¿no? Y tenemos un lío gordo, bueno, que era Clinton, ¿no? Pues vamos a montar un pollo por ahí que nos va a ir. Bueno, y Estados Unidos, pues, bueno, ¿quién montó los talibanes? ¿Quién le montó los talibanes? Eso se lo construyeron ellos, ¿no? Y ahora mismo está pasando en el Pacífico, ¿no? Los tíos de las Islas Salomón, que no sé si son una democracia, una dictadura, una monarquía, un régimen feudal, pues quieren aliarse, o sea, están haciendo lo mismo que Ucrania, ¿no? Dice, mire, pues queremos estar con los chinos, que los chinos tienen 3 bases militares en todo el mundo, Estados Unidos tiene 80 y tantas. Entonces, bueno, pues vale, y China, que está pues naturalmente por sus intereses y tal y cual, dice, bueno, pues de acuerdo. Estados Unidos ha dicho, no se les ocurra que nosotros invadimos las Islas Salomón. Y las Islas Salomón, hasta donde yo sé, no está al lado de México, ¿eh?
ni de Costa Rica. Es decir, que son consideraciones geoestratégicas y al final, tristemente, porque todos honramos la democracia, pero tampoco podemos, claro, la democracia nos ha dado nuestros populistas. Entonces, si a veces no es como, pues ojalá fuera así, pero no sé si es así, ¿no? Porque también un dictador, eso parece como si yo tuviera un relicario de Putin en mi casa, pero vamos a ver, tristemente una democracia, un dictador puede embridar a su país, ¿no? Y en ese sentido puede contener y en cambio una democracia te hace que tú digas, pues el enemigo externo, vamos a elecciones y tal y que cual, ¿no? Por cierto, que quizás yo no creo que sea bueno, porque esto requiere un conocimiento y permite una novelería que no es que es complicada. Pero bueno, nosotros tenemos Ceuta y Melilla, España tiene Ceuta y Melilla, y yo creo que de momento Estados Unidos está del lado de los otros, de Marruecos. Entonces, y que no es una democracia, o lo es menos que nosotros al menos, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? Porque tienen sus propios intereses y esas cosas pasan, ¿no? Y Israel, pues si ve que el vecino de al lado, que es una democracia, o bastante más democracia que todo lo que tiene alrededor, no va a tener problemas en coger y bombardear a unos tipos que van a desarrollar una tecnología nuclear como lo que ellos tienen. Y coge y se asesina al científico. Y yo, estoy siendo tristemente realista, no estoy diciendo que esto sea bueno, pero que los mecanismos de control, pues no acaban. Y luego te enteras muchos años después, ¿no? Pero cuando te enteras de cómo han pasado las cosas, no hay Dios que pase las facturas de la historia, ¿no? De la información que está por ahí detrás, ¿no? Ahora estamos con lo del Nord Stream, con el bomba, lo que ha pasado con este gaseoducto. ¿Quién lo hace volar? Ahora lo último es que son unos ucranianos. Esto a Europa no... Pero no sé, yo de verdad que es un género que ese sí que es ficción, porque cada uno puede montar... Hay datos para avalar cualquier tesis, ¿no? Entonces, yo sería muy prudente, pero podemos enfilar por ahí, por la novela o la teología. Bueno, si queréis vamos... Perdona, si quieres... No, yo quería divagar un poco en otro sentido. La cuestión del pacifismo, por una parte, y la cuestión de las mujeres y la guerra, por otra. Hemos visto aquí, hemos hablado, y muy justamente, pues, de las mujeres como víctimas de la guerra, y yo creo que uno de los problemas para las mujeres, digamos, al menos en las sociedades antiguas y más tradicionales, ahora ya hay mujeres soldados y mujeres generales, etcétera, pero esto es muy nuevo. Entonces, claro, otro problema para la mujer era que no podía defenderse. Es decir, es verdad que para el hombre era perder la vida, pero se podía defender. Es decir, podía privar a otros de la vida y era protagonista. En cambio, para las mujeres era, si ganamos nosotros, bien, pero si perdemos, ya sabemos, pasamos a ser esclavas, somos como y no podemos hacer nada acerca de esto, porque no combatimos. Pero una cosa una divagación que apunté y que no saqué, y que precisamente siendo hoy el famoso 8 de marzo, pues podemos mencionarlo. Yo citaba aquí la Jota de Gigantes y Cabezudos, que dice, si las mujeres mandaran, en vez de mandar los hombres, serían balsas de aceite los pueblos y las naciones. ¿Es eso verdad? Veo que, pues realmente, no estoy bastante seguro. Desde luego hay dos ejemplos que se me ocurren inmediatamente de dos mujeres que han sido primeras ministras y que han guerreado lo suyo, que son, por una parte, la señora Thatcher y por otra parte, Golda Meir, la que fue hacia 1970 primera ministra de Israel y que combatió, como casi todos los primeros ministros de Israel, contra los árabes y atacó a los terroristas, se negó a pactar nunca con los terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, estas dos fueron dos mujeres que podían haber sido hombres. En cuanto a esto, eran exactamente igual. Pero también me planteaba, bueno, pero hay una mujer que ha sido primera ministra durante mucho tiempo y que ha sido muy pacífica,
que ha sido Angela Merkel, que se ha caracterizado por una política muy poco agresiva y indecisa, pero siempre, nunca amenazando a nadie. Bueno, esto en parte es porque Alemania ha sido así desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania el señor Scholz, que también es un Fabio Cunctator, está dudando siempre, pero en fin, tiene que combatir cuando en su ayuda a Ucrania y su actitud militante contra Rusia, tiene que combatir contra una extendida opinión en Alemania pacifista de nosotros no tenemos que meternos en nada, ya hemos hecho bastantes violencia en 2 guerras mundiales y ya está bien. Yo me pregunto hasta qué punto es acertada esta postura, porque yo creo que se podría decir que la señora Merkel, esa política no agresiva y esa política un poco mansa ha favorecido la agresividad de Putin. Y, en cierto modo, si Alemania hubiera tenido una postura más beligerante en el momento en que Putin colaboraba, es decir, en las guerras de secesión en Georgia, etcétera, y después, naturalmente, lo que tenemos ya más cercano, la primera invasión de Ucrania, privándola de Crimea y prácticamente invadiendo o favoreciendo la independencia de toda la zona del Donbass. Si Alemania o Europa hubiera tomado una actitud más militante y menos pacifista en aquel momento, es muy posible que ahora no tuviéramos la guerra de Ucrania, porque en vez de parar a Rusia cuando estaba invadiendo Ucrania ya con todas las de la ley, la hubiéramos parado en Crimea y entonces probablemente eso se hubiera resuelto de una manera mucho más pacífica. De modo que, claro, el pacifismo tiene... Lo que quiero decir con todo esto es que el pacifismo, y yo soy pacifista en el sentido de que no quiero guerras nunca, pero que el pretender mantener, decir, bueno, yo no me meto en nada, yo lo que sé es que yo no voy a guerrear, no me parece que sea una postura muy cómoda. El si vis pacem para bellum tiene mucho sentido. Es decir, no empieces las guerras, pero que los potenciales atacantes sepan que no estás desprevenido, eso es muy importante. La prueba la tenemos también en esto muy claramente. Rusia se ha metido con Ucrania porque no está en la NATO. Quiere decir, por lo tanto, porque está relativamente desguarnecida. En cambio, no quería, y se ha dicho mucho, que la eventualidad de que Suecia y Finlandia entraran en la NATO era una cosa que a Rusia le molestaba muchísimo. Es decir, ¿por qué le va a molestar a Rusia muchísimo? Le molesta muchísimo porque él sentía que el cinturón de defensa colectiva se extendía y se acercaba. Pero es un cinturón de defensa colectiva. La NATO, aparte de cometer unas tonterías enormes en Yugoslavia en un momento dado, ha sido siempre una organización realmente defensiva. Nunca ha iniciado ninguna guerra tampoco. De modo que no tenía por qué temer. Libia tampoco nos fue... Que Libia no fue la NATO. Y por cierto, que a Angela Merkel la espió Estados Unidos. Los aliados democráticos descubrimos hace 2 días, que dije, menuda confianza, que descubrimos que estaba espiada por Dinamarca y esto hace 2 días. ¿Ustedes se acordarán? Que el teléfono de Angela Merkel estaba pinchado por Estados Unidos. ¿Os acordáis? ¿No? Esto hace 4 o 5 años, sí. Con la complicidad de Dinamarca, ¿no? Y dice, hombre, pues menuda confianza tenemos los aliados, ¿no? Bueno, sí, nos hemos extendido un poco por el interés de los 2 ponentes y sus intervenciones, pero todavía podemos hacer un par de preguntas, si quieren ustedes. Aquí... Hay montones. Aquel señor del fondo, del brazo rojo, tenía... Hay muchísimas preguntas. A ver, sí. Sí.
que Fernando Savater ha tenido el acierto de citar a Unamuno con esa frase tan ilustrativa de que el odio es una forma de parentesco, cosa que es cierta porque el amor y el odio no son sentimientos distintos, sino extremos de un mismo sentimiento. No se odia mientras se menosprecia. Odiar y amar son formas de preferir. Pero Unamuno tiene otra frase muy buena que creo que viene muy a colación de lo que estamos hablando, que es que civilización viene de civil y el lenguaje enseña mucho. Yo creo que lo que ha dicho Tortella, de que a medida que la humanidad va siendo más civilizada, la guerra tiene menos posibilidades, es cierto. Y someto simplemente a una reflexión a los dos ponentes. Y es que yo creo que esto, a la larga, y en no mucho tiempo, va a ser positivo, porque Rusia no es Putin, no es Putin, es la oligarquía rusa. Lo de Putin es una caricatura que todos hemos aceptado porque nos viene bien, pero no es Putin, es la oligarquía rusa. Putin ha hecho lo que Talleyrand le atribuía a Napoleón cuando mató a aquel noble opositor. Es más que una atrocidad, es un error. Ha acabado con la Pax Mercatoria, donde Rusia tenía mucho que ganar. Y por lo favor, único que ha hágase hecho la pregunta, es el ridículo. porque tenemos muy poco tiempo. Sí, lo único que ha hecho es el ridículo. Entonces yo creo que esto al final, Fernando, va a ser positivo, porque ya Rusia ha perdido la guerra. Dios le oiga. A ver, sí, dime. Ahí. Hablando un poco de paz, después de una guerra terrible de 12 meses con una destrucción enorme y Rusia no ha conseguido el objetivo de llegar a Kiev y cambiar el gobierno, y lo sabe. Hablando de paz, los ilustrados y Kant indicaban un camino, la paz perpetua. Y también podríamos hacer una peregrinación empezando por los más poderosos a Hiroshima. Si no hay ninguna oferta de paz de Estados Unidos, de la OTAN, de Rusia, de la ONU, de Guterres, ¿por qué no se empieza a considerar los puntos de la oferta de paz de China? No, es que yo creo que la geopolítica nos permite construir cualquier relato y en afán de decir, bueno, yo solo ahora está dándole vueltas a unas cosas que he escrito y me he dado cuenta que yo solo escribo a la contra. Y no, esto argumenta, esto no funciona, pero no sé qué funciona, ¿no? Tengo muy pocas ideas acerca. O sea, yo creo que, por ejemplo, pues quizás lo de Merkel, hay una descripción que daba Gabriel, es correcta, pero también había otra, que era que Europa engrasara a través del trato con el comercio, como hemos hecho con lo que pasa con el Oriente Medio. Estamos allí con dictaduras infinitamente peores que la situación, porque las mujeres, la mitad de la población está mucho peor de lo que están las mujeres rusas, y no porque las mujeres rusas estén bien, que las otras minorías están mucho peor, como en Ucrania, que hace poco murió un español ruso, un ucraniano español que era homosexual, salió yendo de aquí, vino aquí porque lo apaleaban en Ucrania y volvió allí y lo han vuelto a matar o una cosa así, es decir, porque son sociedades que eran dos cosas idénticas. Entonces, coming back to the point, ¿no? Entonces, sí, que esas cosas estarían muy bien, pero, o sea, creo que en un momento en Europa se plantea la alternativa de decir, bueno, que Estados Unidos amenaza, no nos olvidemos. Biden dice, no, ustedes no van a permitir comprar su gas porque si no los vamos a bombardear. En el 88, en territorio ruso, llegaron a bombardear a un galeoducto que estaba allí. Los Estados Unidos tenían un chip y lo saltaron y fastidiaron los intereses de Europa. El comercio engrasa los tratos, eso lo habéis dicho desde el arranque, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, porque no nos engañemos, el afán, lo peor que le podría pasar a Rusia es que se atomizara, porque es preferible. ¿Qué pasó con Gaddafi? Los señores de la guerra señorean aquel país. Eso, con un país nuclear, y Gaddafi no era un santo, por supuesto, pero
Bueno, ya vi lo que dijo la señora Clinton. Por cierto, que la señora Clinton dijo, las peores, principales víctimas de las guerras son las mujeres. Ándele, ándele. O sea, en la guerra de las trincheras, vamos, en el 14-17 yo no vi en ninguna trinchera, vamos, por otras razones, porque el trato con las mujeres ha sido paternal, pero no explotador, ¿no? Pero bueno, es otro rollo. Pero tenemos en nuestra cultura grecolatina la palabra más vinculada a la excelencia moral, que es virtud. Virtud viene de vir, la fuerza viril, la fuerza del guerrero. O sea, la virtud es lo propio del guerrero excelente. A diferencia de, por ejemplo, en China, en que la palabra bueno o bien está representada con el ideograma que muestra a la madre con el niño en brazos. Entonces, claro, entre tener como ejemplo de excelencia moral al guerrero o a la madre con el niño en brazos, en fin, no sé hasta qué punto, pero algo indica respecto al inconsciente de los países. Bueno, de todas maneras, yo agradezco muchísimo a nuestros dos ponentes, a todos ustedes su paciencia, su colaboración, su interés, y me parece que es el día 12, si no me equivoco, de abril, tendremos el siguiente encuentro filosófico, que será sobre el tema de la educación. De modo que muchas gracias.